9:10 de la noche y seguimos en esto que es señal informativa del programa de la Secretaría de Prensa de la GTSIP, del Sindicato del Subte, transmitiendo a través de internet en www.subterradio.com.ar. Subterradio, la radio de los trabajadores del Subte. Te recuerdo que el programa queda alojado para que vos te lo puedas bajar en el servidor de la página de la radio. Ahí podés volver a escuchar este programa y sacar el audio. También quiero agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos, que siempre estamos pasando su informe central. Lo hemos hecho durante bastantes programas, pero bueno, siempre vale recordar y mandarle un saludo a los compañeros, que pronto se acerca en octubre el encuentro nacional. Ahí vamos a estar presentes con Roberto y con Nicolás haciendo el aguante a la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como lo veníamos promocionando y le queremos agradecer, está con nosotros Rafael Gentile. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, un gusto, ¿no? Tenerte acá en la radio del Subte. Acá, chicos. Siempre nos veíamos en la legislatura y el Rafa siempre nos apoyaba. Y bueno, te comento que como programa de la Secretaría de Prensa nos propusimos durante este tiempo que es antes de las elecciones, invitar a todos los compañeros candidatos por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿quién más que vos, que sos uno de los que, a mi entender, tiene muchísimo para aportar, porque la tiene muy clara en el tema de subte, ferrocarril y un par de temas más, y hace una diferencia con otros candidatos. Entonces, bueno, gracias. Queríamos invitarte. Ante todo, muchísimas gracias. Me gustaría que te presentes para los compañeros del subte, porque este programa queda grabado. Bueno, soy Rafael Gentili, diputado porteño del 2009, y ahora vamos por la renovación de la banca en una lista corta de legisladores, solamente legisladores. Yo la encabezo, se llama Sumar Izquierda Democrática. Me acompañan varios compañeros, Juan Rodil, del Partido Socialista, y del CEMUPRO, el Instituto de Ernest Wiener. Bueno, después dos grandes compañeras como Romina Cotuli y Virginia Bonora, Martín Becerra, un especialista en medios, uno quizá de los especialistas más importantes especialistas en medios de la Argentina, María Inés Olivela, que es una psicóloga, una de las responsables de haber puesto al descubierto los casos de abuso de padre Grassi, el padre Soto en la villa de Pilar. Ha sido quien entrevistó a los chicos que denunciaron los abusos por los cuales condenaron a estos curas. Bueno, pues mucho más. Sí, yo estaba viendo, bueno, mañana ustedes hacen la presentación oficial. ¿Dónde va a ser, Rafa? En el Club Pelota y Esgrima en Moreno 981, ahí en Moreno y Bernardo Irigoyen. Te quería decir también Ricardo Martínez Macena, uno de los historiadores argentinos que más saben de sindicalismo y de anarquismo y socialismo en la Argentina. Es una muy buena, bueno, me acompaña acá Jorge Juncos, también un compañerazo y especialista en medios también, en comunicación y marketing político. En fin, una lista buena donde no teníamos tampoco muchos dispuestos a la aventura de una lista corta. Bueno, pero el que no arriesga no gana, digo. Exactamente. Pero y además tenemos nosotros tenemos como una obsesión que es la necesidad de gobernar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para cambiar el curso que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y vemos que esa no es la prioridad de las demás opciones políticas, que se prenden enseguida en los debates nacionales y arman a partir de ahí sus propuestas locales. Y nosotros creemos que hay que armar una fuerza política en la ciudad de Buenos Aires que no esté alineada necesariamente en una fuerza nacional, para ganar la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que tener una fuerte impronta de propuesta de gobierno para la ciudad. Nosotros no hace falta subte. El subte, incluso de nuestra perspectiva, está mal, no solamente por la gestión del PRO, sino también por la gestión de los 10 años de kirchnerismo, donde han puesto mucha plata y el subte cada día funciona peor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el subte? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno con el subte? ¿Cómo lo gestionaríamos de otra manera para que realmente haya un cambio visible y sustantivo y que todos los usuarios lo podamos palpar y ver, y en las condiciones que viajamos, que mejoren las condiciones que viajamos? Entonces, eso no te alcanza solamente con estar en los conflictos acompañando a los trabajadores, acompañando a los usuarios, diciendo en la legislatura que el demonio que es el macrismo, sino estudiando, trabajando y proponiendo
soluciones. Una de ellas fue a partir de una iniciativa que ustedes nos trajeron, perdón que me enganché, pero una iniciativa que ustedes nos trajeron que fue la de la línea H. Nosotros nos trajeron una propuesta, nosotros le hicimos unas incorporaciones, le trabajamos con los diferentes actores sociales y políticos y tuvimos la aprobación de una línea que sería la primera línea diametral de la ciudad, del subte, la línea CH o la línea H, que cambiaría la forma de movernos, que integraría la Villa 31 a la ciudad, o sea, entonces, y eso requiere mucho trabajo, fue un trabajo compartido de 9, 10 meses de sacar algo que Sí. al principio cuando se empezó le parecía que era difícil que saliera, entonces nosotros nuestras energías, y como el día es corto y uno tiene que poner las energías en un lado, nosotros las pusimos ahí, y bueno, y tenemos en otros temas también muchas otras propuestas, ¿no? Bueno, por ahí, para ampliar un poco lo que decías, Rafa, con respecto al subte, una de las ideas que nosotros teníamos es preguntarle a los candidatos cuál era su idea, cuál era la idea de la lista en general con respecto a la situación del transporte en la ciudad de Buenos Aires en general, digamos, más allá del subte, ¿no? Bueno, no vamos a decir ninguna novedad diciendo que es un desastre, ¿no? Y es un desastre porque cabalgamos sobre muchos años de falta de planificación de cómo nos movemos, no solamente en la ciudad, sino por la región metropolitana. La ciudad tiene, cuando vos pensás el gobierno de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, tenés que pensar por las 3 millones de personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un comportamiento determinado, y por las otras 3 millones de personas que vienen diariamente a trabajar, que tienen otro movimiento determinado. Entonces, y tenés que planificarlo, tenés que invertir plata, que se ha puesto mucha plata, eso es lo más llamativo, se ha puesto mucha plata en todos estos años en el tren, en el subte, en los colectivos, y eso no se ha redundado en una mejora sustantiva, en un cambio de la forma en que nos movemos, al contrario, nos movemos de la misma manera con un montón de complicaciones cada día peor. Entonces, ese enfoque, vos decís, desde la ciudad de Buenos Aires, nosotros claramente tenemos hay que darle mayor relevancia al ente metropolitano de transporte, hay que cambiar los medios guiados, o sea, tren, subte y tranvía, que para nosotros hay que incorporarlo seriamente a la planificación de la movilidad, son los ejes vertebradores de la solución, porque claramente por su capacidad de llevar gente, estamos hablando de millones de personas que todos los días hay que mover, claramente además el daño ambiental que sería, es imposible hacerlo con colectivos, con taxis, con autos particulares, y tampoco se puede hacer con bicicletas. Entonces, claramente la inversión en tren, subte y tranvía es clave. En la ciudad de Buenos Aires hay que invertir y tener un plan nosotros proponemos un plan para en 8 años duplicar la red de subtes, pero con una lógica diferente a la que a la que tiene hoy la red, ¿no? Esto que yo le decía que es lo interesante de esta línea Che. Hay que cambiar, hay que tener un diseño de la red que nos permita cambiar la forma en que nos movemos nosotros en el subte, que todo es ir al centro para volver, entonces tenés que ir con líneas transversales, la línea F me parece que ahora el macrismo la está proponiendo hacer, pero nosotros hemos presentado un proyecto modificando la traza. Creemos que, por ejemplo, hacia el sur, la F o la C, hay que pensar llevarlas a Avellaneda. Entonces, hay que planificar, hay plata, ya sea por recursos propios que genera la ciudad, por recursos que podrá aportar la nación y por endeudamientos muy convenientes que se pueden tomar para hacerlo. El tranvía es otra solución mucho más económica, por ejemplo, la proyectada línea I. Nosotros con algunas modificaciones estamos planteando desde Pompeya hacia Plaza Italia que sea un tranvía, la extensión del premetro hasta de donde llega Virreyes hasta Nazca y Rivadavia, y por otra parte hasta Puente La Noria. Son todas inversiones posibles, que hay que hacerlas con su tiempo, pero que en 8 años se pueden hacer y que te cambiarían la manera en que nos movemos por la ciudad de una forma total, ¿no? Y no son estas propuestas de autopistas para colectivos que son los metrobuses, ¿no? Que no es que hay que descartarlas, en algunos lados pueden ser buenas opciones.
pero que claramente no es lo que hay que decir, este es el eje vertebrador de la solución de la movilidad en la ciudad. ¿Por qué crees que planifica tan mal este gobierno las cosas? Porque nosotros, por ejemplo, si bien reconocemos que el Metrobús puede ser solución en ciertas partes de la ciudad, pero de repente hacer un Metrobús arriba de una línea de subterráneos, con toda la plata que se gastó en eso, ¿no? Sí, yo creo que... ¿A qué debe que sea tan así, no? Yo no creo que... A ver, el problema de la planificación, diría que es un problema generalizado de los gobiernos. El coyunturalismo prima en casi todas las opciones de gobierno, y uno que se dedica a ver experiencia, que yo quizás la excepción de eso es casi obsesiva, por lo contrario, la provincia de Santa Fe o Rosario, donde uno se ve que hay una planificación, y por ejemplo en el tema de transporte, en Rosario tienen un ente de transporte metropolitano con participación de la oposición, el vicepresidente del ente es de la oposición, del peronismo, y este año presentaron un plan para cambiar el sistema en el 2015, y están hoy empezando a presentarlo y a discutirlo con la sociedad y las fuerzas políticas juntas, o sea, oficialismo y oposición. Y después iban a introducir, por ejemplo, uno de los cambios que hacen es el tranvía, introducen el tranvía. Entonces, después en la Argentina, sacando esos casos, después hay planificación de los sectores privados que planifican sus inversiones a futuro, sobre todo el sector inmobiliario, ¿no? Y que va orientando la inversión pública, pero desde bambalinas, ¿no? Ahora, con respecto a lo del Metrobús, yo sinceramente creo que es relativo eso de que no se puede hacer un Metrobús donde un subte, porque cumplen funciones complementarias. Creo que en la 9 de julio vos tenías dos objetivos que no te los daba necesariamente el subte, que eran, vos querías sacar colectivos del centro de la ciudad para peatonalizarlo y descomprimir, y eso está bien, el centro de la ciudad, y ahorrarle tiempo de viaje, no tanto a la gente que llega en tren y se toma en Constitución en el subte, sino a la gente que viene de más allá, ¿no?, de la provincia, donde de repente tiene que atravesar toda la ciudad, y el paso por la 9 de julio se consume, por esa zona del centro se consume una parte importante del trayecto. El error, entonces, querer hacer esas dos cosas con un carril exclusivo para colectivos, que concentra toda la línea del colectivo ahí, no es una mala solución en principio. Lo que yo creo que lo que hizo el macrismo es la peor de las soluciones que tenían que hacer, que lo que priorizaron ahí fueron la espectacularidad de la inversión, fue esto de cambiar la postal de cambiarle la postal a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora tenemos una postal que es la postal Macri, que es la postal donde vos ves la 9 de julio, que puro cemento. Puro cemento y las estaciones luminosas. Entonces, eso había, y nosotros hemos mostrado cómo había propuestas mucho más económicas, mucho menos espectaculares e igual de eficientes para cumplir estos dos objetivos que nosotros compartimos, que eran, una era transformar en carriles exclusivos las calles de al lado, o en vez de hacerlo en la 9 de julio, en el medio de la 9 de julio, hacerlo sobre las plazoletas de los costados de la 9 de julio. Claro. Lo que hubiera hecho es que no tenías estaciones espectaculares como las que hicieron, pero tampoco las necesitas, porque lo menos importante de eso es la estación, ¿tá? En términos de que el Metrobús, la estación en el Metrobús cumple la misma función que la estación en un tren o en un subte. El tipo que está dentro de la estación ya pagó el boleto, y eso nunca va a pasar en estas estaciones del Metrobús, de ninguno, y menos en de la 9 de julio, porque vos vas, en esa misma estación entran personas que se toman 10 colectivos diferentes. Claro. Entonces, ¿a quién le pagas el boleto si lo sacaste antes? Entonces es imposible de materializarlo. Entonces las estaciones esas tienen una espectacularidad que no tiene ningún sentido. Y el costo que han tenido. 9 millones de pesos cada estación y eso. Entonces, pero me parece que el impacto urbanístico y paisajístico que ha tenido hacer esa obra, ¿no?, el seguir tirando cemento en la ciudad, eso son las críticas. No me parece que tanto sea la de que comparta con el subte, aunque claramente en tren de priorizar uno dice, bueno, y la plata para la línea C, que claro, esa es parte del reclamo que hacemos nosotros, ¿no? Vamos a seguir a un corte, pero me gustaría ya después, tengo un par de preguntas. Yo quisiera que después, en el próximo bloque,
me dijeras cuál es tu balance a 9 meses de haberse traspasado el subte a la ciudad. Me gustaría que empecemos eso y que hablemos también de otros proyectos, porque ustedes tienen otros proyectos para presentar, la parte de vivienda. Los he visto hacer un montón de actividades que me parecen muy buenas, y me gustaría que los compañeros del subte más nuestros oyentes lo vayan conociendo. Vamos a hacer un corte y seguimos con Rafael Gentili.